Juan capítulo 15, váyase conmigo al libro de San Juan capítulo 15. Y con el favor de Dios voy a tratar de poner en su corazón una palabra que Dios ha puesto primero en mi corazón y que voy a estar hablando en algunos momentos y abrir mi corazón pastoral. No en todos los mensajes un pastor puede expresar lo que siente como persona, como ministro. Pero en este mensaje yo le he pedido al Señor, Señor, ayúdame, además de hablar tu palabra, a poderle dar a la iglesia lo que yo como pastor, lo que yo como ministro siento para la iglesia en este tiempo. Así que voy a estar interactuando entre lo que Dios pone en mi corazón y lo que hay en mi corazón como su padre espiritual, como su pastor. Así le voy a hablar el día de hoy a los que estamos aquí y a los que nos están mirando a través de las redes sociales. Tenemos muchas personas y tenemos toda una iglesia, la iglesia Awakening, está ya en Santiago de Chile, muy pendiente de la predicación. Este es su servicio y ha sido su servicio por los últimos 7, 8 meses. Así que les honramos, los felicitamos por su fidelidad. Una iglesia, hermanos, esta iglesia en Santiago es tremenda. Esta iglesia en Santiago sigue orando por sus pastores, sigue orando por nosotros aquí en Norwood y sigue ofrendando, sigue siendo fiel. Así que los felicitamos grandemente. El libro de San Juan en el capítulo 15. ¿Ya lo tienen? No les puse las citas. Ustedes saben que normalmente no me gusta ponerle citas, me gusta que traiga su Biblia al templo. Y si no trae su Biblia, pues en su teléfono, búsquelo. No tengo nada en contra de la tecnología, úsela. San Juan capítulo 15. Voy a leer en el verso 1 y recuerde que estamos hablando de las parábolas. Creo, si no me equivoco, hoy es la parábola número 12 o la semana número 12 de estar hablando de las parábolas. Y dice así, San Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera. Veo que hay algunos que están batallando todavía buscándola. Voy a darle tiempo. Yo no sé si usted es de estos que les gusta subrayar la palabra de Dios. A mí me encanta hacerlo. De hecho, toda esta parábola la tengo subrayada, toda. Y dentro de lo que tengo subrayado, lo tengo sobre subrayado. Solamente en esta parábola tengo 4 diferentes colores. Por ejemplo, me gusta subrayar la parábola o la palabra que más se repite. Usted me va a decir en un momento cuál es la palabra que más se repite acá. Yo la tengo subrayada. Dice San Juan 15:1, creo que ya lo tenemos todo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre es el labrador, o sea, el agricultor, para ponerlo en nuestro lenguaje. Mi Padre, Dios, es el agricultor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador, el agricultor. Y cuando ahí dice la palabra pámpano, se refiere, para nosotros, se refiere a la rama. ¿Ok? Rama. Pámpano igual a rama. Entonces, leo el 2. Toda rama que en mí no lleva fruto, es decir, pegada en mí, pegada a mí, no lleva fruto, dice, lo quitará. ¿Quién la quitará? ¿Quién la quitará? El agricultor, para que lleve más fruto. Y dice, 3, ya vosotros estáis limpios. Subraye la palabra limpios. ¿Ok? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Estáis limpios por qué dice? ¿Estás limpio por qué? 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto? Mucho fruto. Porque, subraya este texto,
separados de mí, nada podéis hacer. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Subraya la palabra mucho y subraya la palabra fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Incline su rostro. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, que hoy nos motiva, nos alienta, nos exhorta y abrimos nuestro corazón para que tú plantes esta semilla. Llénala, llena tu palabra y que dé mucho fruto. Hoy nuestra tierra está abonada, está regada para que tú deposites tu semilla. Todo esto, Señor, lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a empezar a como normalmente no empiezo. Voy a empezar por la parte de atrás. La parte de atrás es el verso 8. Donde dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Sabe quién se alegra de que usted lleve fruto? ¿Sabe quién se alegra? Dios. ¿Sabe quién se siente bien, se siente alegre? Dice la palabra que se glorifica, se siente orgulloso de usted cuando usted lleva fruto. Dios se siente orgulloso de usted cuando usted lleva, dice, mucho fruto. Y dice, y en esto lleváis mucho fruto y seáis así también mis discípulos. Cuando usted lleva fruto, se convierte en un discípulo de Dios. Le doy vuelta a esto. Si usted no lleva fruto, usted está jugando a ser cristiano. Voy a decirlo nuevamente. Si usted no lleva fruto, usted no es un discípulo de Dios. Vamos. Para ser un discípulo de Dios debemos de llevar mucho, diga conmigo, mucho fruto. Eso dice la palabra. Y no lo dijo el apóstol Pablo ni lo dijo el apóstol Pedro. Esto lo dijo Jesús. Para ser un discípulo de Dios debemos de llevar fruto. De lo contrario, usted es cualquier otra cosa menos un discípulo. Ahora sí, voy a empezar. Aquí puedo ver interesantemente que Jesús habla de esto que le voy a presentar aquí en la pantalla. Tal vez allá en las redes sociales pueden mirarlo. Y esto es precisamente la vid. La vid está considerada como un arbusto, no es un árbol, porque no da sombra. Es un árbol chiquito, un arbusto. No es una planta porque tú no la puedes mantener tampoco en un recipiente. Este arbusto, usted lo puede ver acá, tiene estas deliciosas uvas. Yendo a Santiago de Chile, un país donde exportan los mejores vinos del mundo, allá en Santiago pude ir y he pasado varias veces por varios viñedos y exactamente se ven así. Así como usted lo ve aquí, así se ve. En una época del año esto está totalmente seco, no tiene ni fruto ni hojas, está totalmente solamente el tallo, la vid. Pero en otra época del año, todos los años, la vid tiene una época del año donde da deliciosas uvas. Ahora, mire esas uvas. Si vamos a la siguiente, las uvas, a ver, ahí, las uvas no están colgando del tallo. El tallo es la parte gruesa, es precisamente la vid. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas.
El fruto cuelga de las ramas. El fruto nace de las ramas. Y lo que ocurre aquí, mire la rama aquí, la estoy marcando. Esta es la rama que está pegada ¿a dónde? A la vid. Y la rama cuelga, de la rama cuelga el fruto. Mire qué rico ese fruto. Mire el tamaño de esta uva. Ya se me hizo la boca agua. Qué delicia, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que para que este fruto llegue hasta aquí, primero tuvo que haber pasado por una rama, pero antes de que la rama de fruto tuvo que haber estado conectada a una vid, al tallo, al tronco. Esa es la vid verdadera que se llama Jesús. La vid está conectada a la palabra, la tierra. Y durante el tiempo que la vid está conectada a la tierra, está recibiendo agua, está recibiendo minerales, está recibiendo las proteínas del suelo que pasan a través del tallo hasta las ramas. A esto se le conoce en biología como la savia. La savia es lo que la vid y sus raíces toma del suelo, ese alimento lo mete dentro de sí mismo, dentro de su tallo. Se puede decir que esto es como la sangre para usted y para mí. Usted sabe que sin sangre no podríamos vivir. Lo que le pasa por las venas a usted, la sangre, ese ADN, esa misma savia es la sangre para la vid. Y cuando la savia se acumula en las ramas, produce fruto. La acumulación de la savia en una rama produce fruto. O sea, la acumulación de proteínas y minerales que la vid toma del suelo son llevados hasta arriba, la rama, donde se acumulan, y la acumulación de esa savia produce fruto. Vaya conmigo con respecto a esto. Entonces, hemos visto que la vid es la planta. El labrador, ¿quién es el labrador? ¿Quién es el labrador? El labrador es el agricultor, o es Dios mismo, que dice Jesús que Él va a pasar a revisar la viña. Y todas las ramas que están secas, que no están dando fruto, dice que están pegadas a Él, pero que serán arrancadas. Y usted sabe que una rama, cuando es arrancada del tronco, usted puede venir la siguiente semana y ¿cómo la encuentra en el piso? Totalmente seca. Dice que esas ramas serán tomadas, no serán dejadas ahí, serán tomadas. ¿Quién las arrancó? No el pastor, no el apóstol, no el profeta. Las arrancó el mismo Dios. Las tomó y las arrancó y las va a tomar y las va a echar a un lugar donde se quemen. Eso dice la parábola, no lo estoy diciendo yo. Entonces veo que la rama es ese pámpano donde está conectado el fruto. ¿Cuál es el fruto? La uva. En el ejemplo que está usando Jesús, recuerde que las parábolas son ejemplos de situaciones cotidianas, de cosas que normalmente se veía alrededor del ambiente donde se crió Jesús, donde se criaron sus discípulos, como la agricultura, como la madera, como el agua, como las ovejas. Esos son ejemplos que Jesús utilizaba. También dice la parábola que en el verso 2, precisamente una palabra que usted tiene que subrayar, dice que el labrador quitará. Así dice, quitará. Quitará tiene que ver con arrancar, cortar, sacar. Cortará de la vid aquello que no está dando fruto. ¿Y para qué? Para que se seque, termine de secarse. Pero todo aquel que está dando fruto no se quedará así nomás. Dice aquí que será limpiado. El que está dando fruto será limpio o será limpiado. O sea, el labrador hará dos cosas.
mirará todo aquello que está sin dar fruto y mirará todo aquello que da fruto. Lo que no da fruto será arrancado y lo que sí da fruto será limpiado. O sea, en lenguaje de agricultor, ustedes saben, les he dicho, yo estoy aquí con un micrófono y predicando la palabra. No me ensucio las manos en este momento para ir a la tierra, pero un tiempo mi papá me enseñó a sembrar maíz, me enseñó a sembrar frijoles. Yo sé lo que es aporrear frijoles, yo sé lo que es desgranar la mazorca de maíz. He vivido en medio de agricultura y de vacas y caballos, así fue mi crianza, hasta que mi esposa me rescató me rescató de las garras de mi padre. Pero le agradezco mucho porque hoy puedo aprender y entender esto que Jesús está hablando. Entonces, cuando estamos hablando de agricultura, cuando estamos hablando de esto de el labrador, veo que el labrador debe de vigilar su cosecha. Y el labrador va a distinguir por el fruto. Hace unos días dijimos que la higuera, ese árbol frondoso, ese árbol bonito y este árbol que tenía muchas ramas. Pero este labrador va a distinguir cuál es una buena vid, o no cuál es una buena vid, cuál es una buena rama de las ramas que no, si tiene fruto o si no tiene fruto. Y ya sabemos qué es lo que va a hacer con cada una de ellas. Ahora, le pregunté hace un momento, ¿cuál es la palabra que más se destaca en esta parábola? ¿Ya se dio cuenta cuál es? Fruto se repite varias veces, pero hay una palabra que se repite más. Vid se repite varias veces, pero hay una palabra que se repite más. En 8 versículos se repite 9 veces la palabra permanecer. Esta es la palabra que más destaca en esta parábola, permanecer. Y Jesús lo dijo, ustedes deben de permanecer en mí, porque separados de mí, nada podemos hacer. Entonces la palabra, esta parábola de la vid y las ramas, o la vid y los pámpanos, se refiere específicamente a permanecer. Diga conmigo la palabra permanecer. Y me doy cuenta que para permanecer necesitamos identificar 3 principios en esta parábola. Y voy rápido sobre ellos. De esto trata mi mensaje el día de hoy. De hablarle a usted de estos 3 principios que usted necesita para permanecer pegado a la vid. Porque recuerde, separado de la vid, nada puede hacer. Ni el joven, ni la joven, ni la mamá, ni el papá. Nadie puede estar separado de la vid. En el verso 1, en el verso 2, voy a hablar del primer principio. Dije que hay 3 principios que usted puede notar de esta parábola. El primer principio, ¿o sabe qué? Se lo voy a poner más fácil. Los 3 principios que voy a sacar de esta parábola empiezan con P de papá. ¿Ok? Empiezan con la P de proceso. Y es que ese es el primer principio. El primer principio que yo quiero que usted note el día de hoy es que para estar conectados a la vid requiere de un proceso. Y cuando hablamos de proceso, me identifico muy bien con el fruto. ¿Cuántos han sembrado una semilla de naranja hoy y ya mañana tiene naranjas? Pastor, ¿dónde está esa tierra para ir a sembrar ahí? Hay un lugar en Guatemala que se llama Almolonga, que dicen que ahí se ven las frutas más grandes y las raíces más grandes y las papas y zanahorias más grandes, pero yo sé que para que lleguen a esa dimensión pasaron varias semanas, pasaron inclusive algunos cuantos meses. Nunca puedes sembrar algo hoy para esperar fruto mañana. Debes de sembrar algo hoy para que después del tiempo genere fruto. Y por eso pienso que el primer principio que podemos ver de esta parábola es la palabra
proceso, porque todo fruto requiere proceso. ¿Van conmigo? Proceso. En el verso 2 dice: todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto. Y posteriormente dice que será limpiada para que lleve más fruto. O sea, hay que llevar fruto para que luego de ser limpios llevemos más fruto. Y el tercer proceso o el tercer punto del fruto lo vemos en el verso 5, donde dice: yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cuánto? Mucho fruto. ¿Cuál es el proceso? Llevar fruto. Luego de ser limpio, llevar más fruto para posteriormente dar mucho fruto. Vamos, dígalo conmigo fuerte. Fruto, más fruto, mucho fruto. Vamos de nuevo, una vez más, ahí en el internet, si quiere escríbalo ahí, estas tres procesos. Dígalo conmigo: fruto, más fruto, mucho fruto. Ese es el proceso que Jesús nos está dando aquí el día de hoy. El fruto hace, ¿se acuerdan la imagen que le enseñé hace un momento? Entre más fruto hay, ¿cómo se ponen las ramas? A ver, imagínense un árbol de naranja, un árbol de manzana o estas uvas. Entre más fruto, acumulación de savia hay más fruto. Esta rama, ¿qué pasa con la rama cuando hay mucho fruto? Como que se va como que se va inclinando. ¿Por qué? Porque el peso del fruto hace que tú te inclines. ¿Qué pasa con las ramas que no dan fruto? Oh, yo en mi casa tengo varias ramas que no dan fruto. Mi esposa tiene una huerta muy bonita y tiene una plantita de chiles. También tenemos una plantita de las tomates chiquititos. Le llaman cherry tomatoes. Unos tomatitos que solamente yo he visto aquí en Estados Unidos. Son así chiquititos. Y esos tomatitos, esta planta, vieras qué planta más buena, hermano. Nos ha dado como 50, una planta, como 50 tomatitos. Y sigue dando y no para. Pero he visto que las ramas, cuando hay mucho tomate, ¿qué es lo que pasa con las ramas? Cuando yo veo una rama inclinada, donde sostiene el fruto, yo veo una rama humillada. Sin embargo, hay unas cuantas ramas que no dan fruto. ¿Y para dónde van las ramas que no dan fruto? Van para arriba. Cuando tú das fruto, eres una persona que sabe humillarse. Pastor, ¿cómo es eso? Estoy empezando mi mensaje. Deme tiempo para llegar ahí. Cuando usted da mucho fruto, usted sabe humillarse. Cuando usted da fruto, el sinónimo del fruto es humillación. Pero una persona que no da fruto es una persona que crece erguida, orgullosa. No me interesa dar fruto, me interesa que me vean de pie, erguido. Sin embargo, una rama que sabe dar fruto, donde hay suficiente savia, es una rama que sabe inclinarse, que se humilla. Mantenga esta idea porque le voy a dar el contenido de lo que le estoy diciendo. También cuando veo cuando veo proceso, veo un crecimiento diario. Cuando veo frutas, yo me acuerdo que mi esposa plantó esa semilla, fue una semilla, no fue ni una planta, fue una semilla. Y de repente, cada semana iba creciendo hasta dar al día de hoy como 50 tomates. Veo un crecimiento diario. Diga conmigo la palabra crecimiento diario. Anótelo ahí. Crecimiento diario. O sea, usted el día de hoy tiene que ser mejor de lo que era ayer. Usted de aquí a un año tiene que ser mejor a lo que es hoy. Usted lo que es hoy tiene que ser mejor a lo que fue hace un año. Si usted hoy se analiza y dice, mire, soy el mismo de hace un año, ¿sabe qué?
usted es una rama erguida. Si usted el día de hoy dice, soy el mismo de hace un año, no veo ninguna diferencia, ¿sabes qué? ¿Será porque no hay fruto en ti? ¿Será porque no ha habido proceso en ti? Todos estamos llamados a dar fruto. Todos estamos llamados a hacerlo. Y en este proceso de fruto hay procesos de crecimiento y de cambio en nosotros mismos. Y este proceso de cambio nos obliga muchas veces a inclinarnos para poder dar fruto. Por eso yo te pregunto el día de hoy, analízate hace un año, ¿eres el mismo? Mi hermano, hoy es tiempo de cambiar. Hoy es tiempo de ser diferente. Hoy la palabra te está hablando y después de esta palabra, el día de hoy, tú no puedes decir, Señor, yo no sabía, porque te lo estoy diciendo. Hoy es tiempo de empezar a dar fruto, un crecimiento. Debemos de reconocer que separados de Dios, dice el verso 5, esta es otra idea que le aviento. Separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de los nutrientes, nada podemos hacer. Dice que Él es la vid. Nosotros no podemos llevar frutos si no estamos conectados a la savia que entra por medio de la vid. ¿Sabes por qué algunas veces te sientes tan desanimado? ¿Sabes por qué algunas veces tu vida espiritual sube y baja, sube y baja, sube y baja? Y los domingos todos se van súper animados. Pero llega el día lunes y llega el día martes y te sientes como que un tren te pasó por encima. Y no es suficiente con eso, echó marcha atrás y te volvió a pasar por encima hasta apachurrarte todo. Y hay cristianos que así andan de lunes a viernes, apachurrados. ¿Sabes por qué? Porque no estás conectado a la savia. Porque no estás conectado a la vid, estás conectado a las emociones. Y eres una rama que no está dando fruto. Pero cuando eres una rama que está conectada y está dando fruto, la savia no te deja que andes arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Todo el tiempo estarás dando fruto. Ya se están sentando un poquito, ya como que están un poquito incomodadas. Yo me sentí igual, hermano. La palabra primeramente habló a mi vida y yo me sentí incómodo por una palabra como esta. El proceso tiene que ver con el día a día, quién realmente eres. Recuerda que estamos hablando del primer principio para permanecer, proceso. El proceso tiene que ver con quién eres día a día. ¿Quién eres tú día a día? ¿Cómo es eso, pastor? Claro, estoy hablando de algo vital que todo hombre y toda mujer tienen dentro de sí. ¿Cómo se llama esto? Carácter. Proceso tiene que ver con carácter. Entonces, cuando estamos hablando del proceso, este proceso nos da fruto. Y para hablar del fruto, yo tengo que hablar del carácter. Cuando hablo del fruto, el fruto tiene dos implicaciones. Así que para los que tienen su mente organizada y ordenada, estoy hablando del primer pilar o el primer principio, que es proceso. Pero dentro del proceso distingo el fruto. Y el fruto tiene dos implicaciones. La primera implicación o implicación A es el carácter. El carácter. Escúchame bien. ¿Quién eres a solas? Aquí todos, miren, todos están bien bañaditos, todos bien peinaditos. Nadie mata ni una mosca aquí. Le pasa una cucaracha por el lado y, ay, pobrecita. Cuando en su casa le pondría el piezote encima, pobrecita. Aquí nadie mata nada, todos se ven tan lindos, pero en casa, cuando estás a solas, ¿cómo eres? Eso habla del carácter. ¿Quién eres en privado? ¿Quién eres cuando estás a solas? Te voy a decir quién debe ser. Que habla del fruto. Habla del carácter. Si te vas al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, encontrarás
una palabra del apóstol Pablo que dice, porque el fruto del Espíritu es, ayúdenme, amor, gozo, paz, benignidad y dice la Biblia, contra este fruto no hay absolutamente nada que lo restrinja. O sea, tú puedes demostrar templanza. Templanza tiene que ver dominio de sí mismo, todo lo que puedas. No hay como que vas caminando y conduciendo y ahí, aquí no puedes ir más de 45. No. Con respecto a esto no hay ley. Tú puedes tener toda la fe del mundo, tú puedes tener toda la templanza del mundo, tú puedes tener todo el dominio propio del mundo. No hay limitación con respecto a esto. Y este es el fruto. Hello. Esta es la savia que el cristiano toma del tallo y lo lleva hasta su rama. Esta es la savia. ¿Cuál es el carácter cuando se alimenta del fruto del Espíritu? Tú no puedes decirme, pastor, ay, yo tengo tanta fe, pero vieras cómo me cuesta controlarme. Mi hermano, el paquete del fruto del Espíritu es entero. Te dan a ti el amor, te dan a ti el gozo, te dan a ti la paz, te dan la paciencia, te dan la... Y todo esto afecta directamente tu carácter. ¿Quién tú eres en Dios? Hello. Ese fruto es lo que debe estar, esa savia, esa es la savia del cristiano, es lo que debe estar incrustado en nosotros mismos. El asistir a una iglesia, querido hermano, personas que nos están mirando por el internet, el asistir a una iglesia no te hace cristiano. ¿O a poco el que te metas a un garaje te hace un carro? ¿El que te metas a un garaje te hace una bicicleta? El que te metas a una iglesia no te hace cristiano. El cristiano es aquel que tiene el fruto del Espíritu adherido a su interior. El fruto es reflejo de tu carácter, de quién tú eres. Pastor, ¿cómo me puedo dar cuenta quién soy entonces? Bueno, te digo esto, ¿cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Quién dice los que te rodean que eres? ¿Qué concepto tienen de ti? Esta está buena. ¿Cómo actúas en los momentos donde hay prueba? ¿Cómo actúas en los momentos en donde hay lucha, dificultad? Ahí es donde realmente sale el carácter. ¿Cómo actúas cuando estás solo? ¿Necesitas a tu esposa a tu lado para que no entres a las páginas donde no debes de entrar en el internet? ¿Necesitas que tu cónyuge esté a tu lado para que te mantengas hablando y diciendo lo correcto y no haciendo lo que no debes de hacer? Porque cuando estás a solas es lo primero que haces. Eso habla de un carácter que no está conectado a la savia del fruto del Espíritu. O sea, te consideras cristiano porque vienes a la iglesia, pero sabes que hay mucha gente que dice que es cristiana por venir a una iglesia, pero eso no hace a un cristiano. Hello. Hay otros que se están incomodando más. ¿Cómo reaccionas en esos momentos difíciles donde se acabó el arroz, se acabó los frijoles, no hay con qué pagar la luz, con qué pagar el agua? Es que, pastor, somos cristianos, siempre va a haber. Hermanos, no siempre va a haber. Van a haber pruebas, van a haber dificultades y algunas veces no va a haber. ¿Dónde está tu simiente? ¿Dónde estás conectado? ¿Dónde, cómo está tu carácter? ¿Estás aferrado a la vid? ¿Estás conectado a la vid? A Dios le interesa más
tu carácter de lo que tú haces en público. ¿Sabes qué? A Dios no lo impresionas con tu servicio. A Dios no lo impresionas con lo que haces. A Dios no lo impresionas con lo bien que hablan de ti. A Dios lo impresionas cuando tú sometes tu carácter, tu personalidad al fruto del Espíritu. Quien deja que el fruto del Espíritu entre a mi vida soy yo. No hay tal cosa como: Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. El que debe ser transformado es usted. Usted debe de transformarse. Pablo lo dice muy claro: antes bien, transformémonos. Hermanos, debemos de ser transformados. Pero ¿cómo somos transformados? Cuando usted quiere dejar que la savia, el fruto del Espíritu, entre a sus ramas. Usted es el que lo permite. ¿Van conmigo? Voy con la segunda implicación del fruto. La segunda implicación del fruto tiene que ver con el impacto que haces a los que te rodean. Eso es fruto. Además de tu carácter, tiene que ver con el impacto que haces a los que te rodean. Esa es la segunda implicación del fruto. Es decir, ¿cuántas personas están siendo influenciadas por ti para que conozcan a Jesús? ¿Estás dando fruto? Debes de traer personas a que conozcan a Jesús. Eso es dar fruto. La palabra del Señor dice: id por todo el mundo y haced discípulos. Eso es parte del fruto. Entonces te pregunto, tú sabes que me gusta preguntar. En este 2020, ¿a cuántas personas has traído a los pies de Cristo? Pastor, tipo chavo. Bueno, pues. No, ninguna. ¿Sabes qué es lo que va a pasar con las ramas que no dan fruto? Esto es fruto. Que las personas puedan ver en ti, el carácter, el fruto del Espíritu. Eso va a provocar que hayan personas que quieran saber, que quieran conocer lo que tú tienes y que puedas hablarles del Evangelio de Jesucristo. Por eso te pregunto, ¿a cuántas personas en el año 2020 has traído a los pies de Cristo? Eso es dar fruto. Tú no vienes aquí todos los domingos para solamente llenarte y engordarte. Tú vienes aquí los domingos para dar fruto. Y el fruto se mira. El fruto lo conoces. ¿Cuántas personas? Te hago otra pregunta. En el año 2019, ¿a cuántas personas trajiste a los pies de Cristo? Hay un silencio muy bonito en casa. Tal vez en las redes sociales también. ¿A cuántas personas? Pastor, ¿será que no estoy dando fruto? Sería interesante que usted pueda decir el día de hoy: creo que es tiempo de que el día de hoy, cuando el labrador pase, más me vale que tenga fruto. De lo contrario serás cortado. ¿Qué le parece si avanzamos al principio número 2? Recuerde que estamos hablando de el principio o los principios, 3 principios para permanecer conectados a la vid. El primer principio es el principio de, escríbame ahí, hermanos, por favor, ayúdenmeles a los que están aquí. Proceso. El primer principio tiene que ver con proceso. Y vimos que cuando hablamos de proceso hablamos de fruto. Y fruto tiene 2 implicaciones: carácter y también cuántas personas están viendo a Jesucristo en mi vida. Eso es fruto. Segundo principio. El segundo principio también empieza con P y está precisamente en el verso 3. Dice el verso 3: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿Por qué?
por la palabra. El libro de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Cuando dice la palabra, en el principio era el verbo, dice, en el principio era el logos. Logos quiere decir palabra. Cuando usted dice la palabra de Dios, me estoy refiriendo a esto. Por lo tanto, cuando usted quiere escuchar la voz de Dios, abra la palabra. Cuando usted quiere que Dios se calle en su vida, cierre la palabra. Cuando usted quiere que Dios le hable, abra la palabra. Cuando usted quiere que Dios se calle en su vida, cierre la palabra. Desafortunadamente hay muchos cristianos que permanecen con la Biblia cerrada por días, por semanas, inclusive por años. Y andamos buscando mensajitos en internet para que nos hable. La palabra es la que cambia, transforma las vidas. Es la savia que entra hasta lo más profundo. La palabra de Dios está en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Quiero llevarlo a este texto. No, son dos textos los que quería que viera el día de hoy: el libro de Primera de Juan y el libro de Ezequiel. Váyase conmigo rapidísimo. Este libro, este texto usted tiene que marcarlo. Ezequiel capítulo 3. Por favor. Ezequiel capítulo 3. Esto es uno de los textos que, wow, cuando yo lo vi dije, yo tengo que hacer esto. Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 4. Dice, Ezequiel es un libro, si usted más o menos lo mira, está en el medio de la Biblia. Es un profeta de la Biblia, el Antiguo Testamento, libro de Ezequiel. Y Ezequiel está en uno de estos momentos donde está recibiendo una visión de parte de Dios. Está recibiendo un sueño de parte de Dios. Y Dios lo está escogiendo y le dice, tú vas a ir a predicar la palabra a un pueblo duro de corazón, a un pueblo que no te va a hacer caso. Y Dios está preparando a Ezequiel y llega al punto donde Dios le dice, pero antes de ir a predicar mi palabra, primero necesito que hagas esto. Y llega ahí al punto 3, al capítulo 3, verso del 1 al 4. Dice, me dijo, hijo de hombre. ¿Cuántos hijos de hombres hay aquí? ¿Y el resto son hijos de quién? Yo pregunto, ¿no? ¿Cuántos hijos de hombre hay aquí? Yo que yo sepa, mi papá me engendró. Yo soy hijo de hombre. Pues en este momento usted debe hacer lo mismo que Dios le dijo a Ezequiel. Póngase usted. Póngase ahí Leonel, póngase la hermana Rosario, póngase el hermano Cristian, póngase. Así me dijo, Eduardo, come lo que hayas. ¿Cómo es eso? Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y dice que Ezequiel dijo, abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, marque esta palabra, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Y de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Estamos hablando, otras versiones modernas lo traducen como este libro, la palabra de Dios. Y este libro es la palabra de Dios. Y Ezequiel está diciéndote a ti el día de hoy que Dios le dijo a él, cómelo. Pero es que eso es lo que el cristiano debe hacer, comer la palabra de Dios. Yo estoy cambiando un consejo que le doy a la gente. Al principio le decía, ve a leer la Biblia, lee la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe qué le estoy diciendo a la gente? No la leas, cómela, estúdiala, escudriñala. Porque cuando tú la estudias y la escudriñas es como la savia para la planta. Es como
Como dice aquí precisamente el libro, dice, y llenará tus entrañas. ¿Sabe cuáles son las entrañas? Las entrañas es lo más profundo. Cuando usted come el rollo de la palabra de Dios, la Biblia va a llegar a tu estómago y se va a convertir en sangre. Y de repente va a ser glóbulos blancos, glóbulos negros, glóbulos rojos, glóbulos amarillos, todos los glóbulos que hayan por ahí. Y de repente van a ser los minerales que tú necesitas en tu vida espiritual para seguir adelante. Esa es la palabra de Dios y es necesaria para permanecer. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de digerirla, debemos de metabolizarla, hacerla nuestra. No es solamente leerla por leerla, es comerla, es saborearla, es meditarla. Te pregunto, ¿sabe que me gusta preguntar? ¿Estás comiendo diariamente la palabra de Dios? ¿Estás digiriendo diariamente la palabra de Dios? Pastor, pero sí, pero es que, ¿vieras que prefiero el internet? ¿Vieras que prefiero los videitos de YouTube? ¿Vieras cómo me alimentan? ¿Vieras que prefiero ahí los canales cristianos? ¿Vieras cómo me alimentan, pastor? Es más fácil. Claro, ahora hasta el cristianismo quiere hacerse fácil. Ahora quieren buscar un shortcut y no buscar lo que realmente alimenta a la planta, alimenta a la rama. Es que vieras que es más fácil apretar un botoncito. Hermano, he visto a lo largo de estos 10 años de pastorado, he visto los cristianos que se alimentan del internet y he visto los cristianos que se alimentan de la palabra de Dios. Y hay una muy gran diferencia. Normalmente los cristianos que se alimentan del internet y de escuchar mensajitos por ahí son cristianos que andan indigestados. Pastor, ¿usted está en contra de los mensajes del internet? No estoy en contra. ¿Sabe qué? Ahí estamos publicando. Todo este mensaje está saliendo publicado en las redes sociales. Porque creemos que las redes sociales se pueden utilizar para predicar la palabra de Dios. Pero yo le estoy predicando a mi iglesia que está en el internet y le estoy predicando a mi iglesia como pastor de una iglesia que soy. Sin embargo, hay cristianitos que dicen que son hijos de Dios y que están escuchando o que buscan el mensaje que más les convenga y lo que más quieren escuchar. Y si de repente el predicador que está ahí dijo algo, entonces seré yo, no seré yo, ¿qué será lo que está pasando en mi vida? Y entonces vienen y te preguntan y uno dice, pero ¿de dónde sacó esto? Y te das cuenta que andaba comiendo en una mesa donde no le corresponde comer. No estoy en contra de los mensajes del internet, cómelos como un aperitivo. Pero tú tienes que alimentarte de lo que se sirve en tu casa, en tu iglesia, lo que te da la persona que te conoce, lo que te da a comer. Eso es como decirle a tu mamá cuando tú te estabas criando, mamá, no quiero esa comida. No me gusta esa comida. Robert, ¿qué te hacía tu mamá cuando le decías que no? Yo me imagino que lo que te hacía, lo mismo que me hacía mi madre. O te la comes o te la comes. Y aquí la pongo a la par tuya para que te la comas. Y no estamos hablando de una chancleta, estamos hablando de una correa. O te la comes o te la comes. Hay muchos cristianos que andan por ahí indigestados, mirando mensajitos por allá, mirando mensajitos por acá. Y entonces me escriben, y entonces me preguntan, y entonces me dicen, y digo, ¿pero de dónde saca esto? Claro, es que te estás indigestando con una comida que no te corresponde comer. Come primero lo de casa. Come primero lo que está servido para ti, que eso te va a hacer crecer. Aunque no diga amén. Andan por ahí muchos cristianos medios indigestados, espiritualmente hablando. Come la palabra. Es más fácil darle un botón al internet para que me hable, pero ¿sabes cómo realmente la savia empieza a caminar dentro de ti? ¿Sabes cómo la savia empieza a correr dentro de tu cuerpo? ¿Sabes cómo? Cuando te sientas con este libro, lo pones sobre tu mesa y empiezas a estudiar la palabra de Dios, te la empiezas a comer. No con un videíto del internet.
En el videíto del internet tú estás viendo y de repente estás ahí mirando, ay, qué lindo, sí, sí. Y de repente suena el teléfono, lo contestas, de repente suena lo otro, lo contestas, de repente vas en el carro conduciendo. Mentira que estás poniendo atención al mensaje del internet. Ojalá le pusieras atención. ¿Es bueno? Claro que sí, pero no es lo mejor. ¿Tú qué prefieres, lo bueno o lo mejor? Yo no sé usted, pero yo prefiero lo mejor. Lo mejor es sentarse, escudriñar la palabra del Señor, decir, pastor, estoy estudiando el libro de Primera de Juan. Ahora, en lugar de decirme, pastor, estoy estudiando la carta, estoy estudiando un mensaje apostólico de la palabra del Señor, del apóstol Juan, estoy estudiando los evangelios. Me dice, pastor, vea, le comparto esto, está en el internet. No me interesa nada el internet. No me interesa nada de las redes sociales. No me interesa nada de lo que la gente está publicando por allá. Ríjase por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a transformar su vida y lo va a hacer llevar fruto. No los mensajitos que usted escucha por ahí. Una vez más, no estoy en contra de lo que usted escucha, pero tómelo como un aperitivo. Usted se alimenta de lo que usted escucha acá. Usted se alimenta de la palabra de Dios que usted escucha acá. ¿Qué prefiere usted? ¿Lo bueno o prefiere lo mejor? Pues yo espero que a partir del día de hoy usted empiece a dar fruto y que permanezca estudiando la palabra de Dios. Si no sabe qué estudiar, estudie el libro de San Juan. Empiece conociendo quién es Jesús. Luego brinque al libro de Hechos. Después de estudiar el libro de Hechos, se dará cuenta quién es el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo puede hacer en usted. Y siga ahí adelante en el libro de Romanos. Hermanos, hay tanto por estudiar, que si usted utilizase el tiempo para estudiar la palabra del Señor, se dará cuenta que es más, como dice aquí Ezequiel, me di cuenta que al estudiar, al comer la palabra, es dulce y es como miel a mi vida. Vas a querer cada día más comer la palabra del Señor y lo vas a preferir más que estudiar que estarle dando play a esos videitos que ves por ahí. Voy a seguir adelante. Voy a terminar con este último P, este último principio de lo que es permanecer. Y lo puedes catalogar como un principio o lo puedes catalogar también como una recompensa al permanecer. Y me refiero a la palabra a la letra P con la que inicia la palabra pedir. Primero, permanecer. Segundo, tercero, pedir. ¿A qué me refiero con pedir? En el Salmo capítulo 37:4, todos lo conocen. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones digámoslo todos juntos, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá. Y nos quedamos todos deleitados y nos quedamos todos contentos y vamos deleitándonos. Ay, qué lindo, vamos deleitándonos. El salmista no se refiere a esa clase de deleite, de alegría emocional que usted puede pensar. Cuando la palabra se traduce, se le pone la palabra deleite. Sin embargo, cuando te vas al original, tiene que ver con esfuérzate, disciplínate y empeñate a sí mismo en Dios. Y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Nos quedamos deleitando y vemos que ¿dónde están las peticiones de tu corazón? Es que tienes que empeñarte en Jehová, que tienes que seguir adelante, que tienes que seguir perseverando, seguir permaneciendo, aunque sea muy rico el que el pastor diga, hermano, tienes que estudiar la palabra, y aunque sea muy rico quedarse a dormir ahí 5, 10, 15 minutos, mi amado, mi amada, quiero que sepas algo. Es mejor que te levantes 10 minutos antes de la hora que normalmente te levantas. 5 de la mañana, levántate a las 4:50. 3 de la mañana, levántate a las 2:50.
tu día va a ser bendecido cuando lo primero que hagas es comerte el libro donde está la palabra de Dios. Va a ser un día bendecido. Pruébalo. Pruébalo por una semana. Yo sé a quién estoy predicando. Pruébalo por una semana. No salgas de casa sin antes no leer, estudiar la palabra de Dios. Cuando empiezas con el libro de Juan, siéntate por 10 minutos, empieza con 10 minutos y empiezas a estudiar con el teléfono al lado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Con el diccionario al lado. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir esto otro? Empieza a estudiar la palabra del Señor. Deleítate, tiene que ver con disciplinarte, esforzarte. Y dice el verso 7: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchos decimos, pero la palabra del Señor dice como promesa, pedimos que pidamos todo lo que queremos y será hecho. Sí, muy bien, lo dice, pero antes, dice unas cuantas palabras antes. ¿Qué dice? Si permaneciereis en mí. Entonces no saquemos la Biblia de contexto. Si vas a decir la Biblia, di la correcta. Permanezcamos en el Señor para que Él conceda las peticiones de tu corazón. Dicen amén los hermanos. Pónganse de pie esta hora.